Esto es lo que pasa cuando no usas la seda dental. Pero ¿es realmente necesario? ¿Es indispensable? ¿Qué beneficios me trae? ¿Pros? ¿Contras? Bueno, todo lo vamos a ver en el video de hoy, así que quédate hasta el final para que comprendas más claramente el uso de la seda dental en tu vida. Estas son algunas de las expresiones que he escuchado en mis pacientes. No me gusta, no me queda tiempo, no sé hacerlo, es incómodo, me sangra la encía, me duele la encía y por eso no uso la seda dental. Bueno, quiero contarte que el uso de la seda dental sí es necesario, sí es indispensable para tu vida, porque la seda dental es la única que puede sacar la comida y la placa bacteriana que se quedan acumuladas en medio de diente y diente. No es que se utilice solamente cuando sientes un pedazo de carne atrapado entre los dientes. No, la seda dental hay que usarla todos los días. Con que la uses una sola vez en el día es más que suficiente. La puedes usar 3 veces al día. Pero si lo haces una sola vez, necesitamos que lo hagas correctamente. ¿Y cuál es la forma correcta? Pasar la seda dental en medio de los 2 dientes, apoyarse en un solo diente, presionar la encía hasta que se ponga blanca, hacer movimientos de vaivén hacia adentro y hacia afuera varias veces y luego arrastrar la seda dental para eliminar toda la placa bacteriana y comida que se acumula en el transcurso del día. Luego pasamos esta seda dental que está sucia hacia un lado y tomamos un pedazo limpio. Introducimos la seda dental por el mismo agujerito, por el mismo espacio que hay entre los 2 dientes. Pero ahora vamos a limpiar el diente de al lado. Mismo procedimiento, nos apoyamos en ese diente, presionamos la encía hasta que se ponga blanquita, hacemos movimientos de vaivén adentro y afuera, barremos para eliminar, luego continuamos en el siguiente espacio. ¿Cuál es la idea? Hacerlo en orden, todos los de arriba de derecha a izquierda, todos los de abajo de derecha a izquierda, para que no se te olvide ningún diente. Es verdad, si no lo has hecho, la encía va a sangrar. La encía va a doler. ¿Pero por qué sangra la encía? Sangra porque la encía está tratando de lavar ese acúmulo de placa bacteriana y de comida que tienes. Si no hay comida, si no hay placa bacteriana, no va a volver a sangrar. Los primeros días va a sangrar porque estás haciendo esa eliminación. Como ya te vas a ir acostumbrando en el transcurso de los días, como va pasando el tiempo, y lo sigues haciendo muy juiciosamente, entonces la encía ya no va a volver a sangrar. Vas a tener una encía rosada, sana y vas a eliminar la placa bacteriana que es la que produce el mal aliento. Sé que para muchos pacientes con brackets se dificulta, pero por eso existe una seda dental llamada Superfloss, que es especial que trae un enhebrador. La seda dental ya lo trae pegado. O puedes utilizar la seda dental convencional con enhebradores. Este instrumento, que es plástico y es rígido, permite pasar la seda dental por debajo del alambre y se hace mucho más fácil hacer la higiene. Si estás en tratamiento de ortodoncia y ves tu encía inflamada, tu encía sangrando y además a eso le sumamos que tu tratamiento no avanza, es porque estás teniendo una muy mala higiene. Y la forma correcta es corregir la técnica que estás usando y además ser constante, es decir, hacerlo todos los días, una sola vez al día es suficiente, pero hacerlo bien, eliminar la placa bacteriana y de inmediato va a parar el sangrado, se va a disminuir la inflamación y tu tratamiento va a empezar a avanzar rápidamente. Entonces sí, la seda dental es el perfecto aliado, es tu mejor amigo para eliminar la placa bacteriana. Pero el enjuague bucal no reemplaza la seda dental, el cepillo de dientes no reemplaza la seda dental. El único que puede ayudarnos o puede reemplazarlo es el irrigador bucal, porque el irrigador manda agua a presión
y lo puedes colocar en medio de diente y diente para poder eliminar esa placa bacteriana. Y no solo en medio de diente y diente, sino entre encía y diente. Entonces ahí vas a poder eliminar también. Obviamente el costo de la seda dental contra el costo del irrigador, pues el irrigador es mucho más alto su costo, pero es también una opción. Incluso hay irrigadores que traen varias puntas, una para cada miembro de la familia. Y como te decía hace un momento, no es solo meter y sacar la seda dental y usarla cuando sientes que comiste un pedazo de carne y se te metió entre los dientes. Hay que usarla todos los días, tengas o no tengas ortodoncia. ¿Y qué ocurre cuando dejamos que esto avance y se vuelve un problema muy grave? Cuando empiezas a perder hueso, empiezas a perder encía. Si el diente ya no tiene quien lo soporte, quien lo agarre, quien lo sostenga, el diente se va a comenzar a aflojar y se va a caer solo, tengas brackets o no tengas brackets. Por eso la higiene debe hacerse de forma profunda y asistir a consulta con tu odontólogo cada 6 meses para que haga una eliminación de cálculo. Si ya se te formó un cálculo, él solamente con una limpieza profunda se puede eliminar en consulta, o para hacer la remoción de placa bacteriana. Y complementario a esto, a los procedimientos que se hacen en consulta, tu odontólogo es la persona indicada para enseñarte, para educarte en las técnicas de higiene oral que debes utilizar según tu caso. Hay muchas técnicas de cepillado y hay una ideal para ti. La edad ideal para iniciar con la seda dental es a los 9 años. A los 9 años los niños ya tienen una motricidad fina bastante avanzada y pueden manipular la seda dental. Si empiezan a hacerlo desde los 9 años, con el pasar de los días, con el pasar del tiempo, ya van a ir mejorando la técnica y van a poderse pasar la seda dental mucho más fácil, lo van a hacer mucho más rápido y ya no se les va a dificultar. Ahora, si tú nunca lo has hecho o lo has hecho esporádicamente, no sabes hacerlo, hay que aprender a hacerlo, sea con videos, sea en el consultorio. Pero es la única forma para mantener una higiene adecuada, sobre todo si tienes tratamiento con brackets, porque los brackets son aditamentos adicionales y si normalmente los dientes se ensucian, se les acumula comida de lo que comes en el transcurso del día, con brackets es peor porque es algo adicional que tienes en tu boca, por eso hay que higienizarlos aún más. Después de que te retiren los brackets, por supuesto ya vas a tener la agilidad y la habilidad, ya no vas a tener que enhebrar la seda dental para que pase entre bracket y bracket. Y esa es mi opinión personal, los pacientes que utilizan la seda dental con brackets ya después se les facilita demasiado, ya tienen la técnica, ya lo tienen incorporado, ya es algo que saben hacer y va a ser demasiado rápido hacer este procedimiento. Es más, ya después lo vas a hacer sin tener que mirarte al espejo porque ya sabes en qué diente vas. Además, si te pones a comparar, el uso de la seda dental es mucho más económico que si lo comparamos con una resina o una restauración. ¿Por qué? Porque la placa bacteriana que se queda acumulada en medio de diente y diente, primero genera un cálculo dental. Ese cálculo dental puede comenzar a disminuir el nivel de hueso y encía, lo que genera una enfermedad periodontal, enfermedad de hueso y encía. Pero además puede generar una caries dental. Esa caries dental, por lo general, se transmite al otro diente, al diente contiguo, generándose 2 caries. El valor de cada calza es muy superior al uso de un pedazo de seda dental de aproximadamente 25-30 centímetros. Un rollo de seda dental de 200 metros tiene un costo de 10.000 pesos colombianos. De esa seda se saca eso, más o menos 25 centímetros por cada uso, un uso al día. Son prácticamente centavos lo que vas a utilizar comparado con una restauración de un diente de una resina o peor aún si el diente ya se dañó tanto que hay que hacer tratamiento de conducto, núcleo y corona o incluso una caries tan extensa que ya no hay nada que hacer con el diente porque llegó la caries hasta la raíz
y hay que extraer el diente. Perder tu diente es mucho peor porque no solo se empieza a disminuir el hueso, sino porque además tienes que colocarte un implante dental. Todos esos procedimientos hacen que se suba el costo de tu tratamiento, lo cual pudiste haber evitado usando la seda dental a diario con una técnica correcta y adecuada. Si aún no sabes hacerlo, devuelve este video para que lo puedas hacer de la forma correcta. O consulta con tu odontólogo para que en consulta él vea qué estás haciendo mal y te pueda corregir, te pueda indicar cuál es la forma ideal. Espero que este video les haya encantado y si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Les voy a dejar dos de mis videos. El primero habla acerca de la gingivitis y el segundo habla acerca de las mordidas profundas. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.